Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. En el Perú todos los caminos conducen a la salud. Será por eso quizá que el nombre oficial de este año es el año del acceso universal a la salud, de la universalización a la salud. Y sin embargo tenemos crisis que se presentan de tiempo en tiempo y otros problemas que no son crisis sino problemas permanentes, es decir, la calidad de los servicios, la calidad de la infraestructura de las instituciones sanitarias y también problemas graves como la anemia. Sobre todo esto queremos conversar con la ministra de Salud, la doctora Elizabeth Inostroza, que hay que recordarlo, ha sido la primera generala de la Policía Nacional, rango a partir del cual dirigió el Hospital General de la Policía. Ministra Inostroza, buenos días. Buenos días, Fernando. Comencemos por lo más urgente, por favor, para ver con qué rapidez ha reaccionado el Ministerio bajo su autoridad frente al dengue. Sabemos que esto es una infección que mata, es una infección recurrente en nuestro país y hay por lo menos 3 zonas de selva en donde hay focos infecciosos que pueden generalizarse. Estamos hablando de Madre de Dios, de Ucayali y de Loreto. ¿En qué situación se halla el país frente a la amenaza de esta infección, señora ministra? Bueno, es importante recordar que el tema del dengue, esta infección por dengue está presente en todos los países que haya un clima tropical, o sea, va ligado mucho al factor climático. Cuando hay época de lluvias, aparecen los brotes que llamamos de dengue, es decir, empiezan a aumentar el número de casos. Es por ello que venimos trabajando de manera permanente en el área de salud pública, en coordinación con las DIRESAs, para desarrollar todas las estrategias que son de control vectorial. ¿A qué nos referimos? Si recordamos, el dengue es el virus que produce el dengue, lo transmite un mosquito, el Aedes aegypti. Cuando el mosquito pica a los ciudadanos, a los pacientes, transmite la enfermedad, sobre todo el mosquito hembra. Pero ¿qué pasa? Nosotros eliminando al mosquito es cuando hablamos de control vectorial, estamos eliminando al que transmite. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las estrategias de control vectorial que se hacen? Son la fumigación, la eliminación de inservibles y también el trabajo que se hace casa por casa, en coordinación con los actores sociales que tenemos allá, los visitadores comunales, que trabajan para enseñar a los ciudadanos que cuando recolecten agua en las zonas donde no tienen agua, laven bien los recipientes y los tapen, porque cuando los dejan destapados son criaderos de larvas para que haya más mosquitos. Entonces, si no cortamos el vector, siempre vamos a tener la transmisión. Por otro lado, importante recordar a todos los ciudadanos, lo que hace el Ministerio de Salud es concientizar y generar una conciencia de cuidado de enfermedad. Cuando ya en las zonas donde hay dengue, los ciudadanos saben que tienen dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor abdominal, tienen que ir de manera inmediata a pedir ayuda. O sea, acudir a un centro de salud para recibir el tratamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay muertes? Porque la gente demora en ir, lo minimiza los síntomas y llegan en etapas tardías y hay complicaciones. Ahorita tenemos 3 zonas que mencionó usted. Tenemos San Martín, tenemos Loreto, tenemos Madre de Dios. Hemos visitado personalmente los establecimientos de salud y hemos visitado y supervisado las acciones de control vectorial. En las 3 regiones. En las 3 regiones. En 2 regiones de ellas, San Martín está programado para esta semana, porque ayer estuvimos en Cusco. De lo que ha visitado, que se está haciendo el máximo para prevenir y para tratar y hospitalizar a las personas infectadas? Quiero recordar que puedo decir que cuando fuimos a Madre de Dios, el número de casos que se había presentado era 5 veces más lo que teníamos en otros años. Igual teníamos el reporte de casos de Iquitos cuando visitamos. Hemos visitado los hospitales para ver la atención de los pacientes, para garantizar que tengan los insumos para tratar los medicamentos y el personal. Y a raíz de esto, en esas regiones, para garantizar la atención de los pacientes, se ha hecho una declaratoria de emergencia sanitaria. En esta declaratoria de emergencia sanitaria ha ido acompañada de una asignación adicional de recursos y además el Ministerio desde Lima venía apoyándolos con el equipo de salud pública y también en el caso que han necesitado se ha enviado médicos para reforzar los hospitales que vienen tratando a los pacientes. Hemos visitado los hospitales en coordinación con la DIRESA, porque hay que recordar
que el Ministerio de Salud es el ente rector, pero las direcciones regionales de salud de las regiones tienen a cargo la responsabilidad del sistema de salud. Pero hacemos las acciones coordinadas y apoyamos permanentemente. También quiero recordarles que en toda esta etapa de control y prevención y tratamiento interviene mucho la articulación que tenemos con las autoridades regionales y locales. Sin las cuales no se puede hacer nada. Sin las cuales no se puede hacer nada. Y también una cosa que quiero aprovechar es decirles es que debemos generar conciencia en la ciudadanía de que si no dejan fumigar sus casas, si no colaboran con el recojo de inservibles, es decir, dejando que las municipalidades recojan y eliminen los inservibles, que puede ser criadero de larvas, vamos a tener siempre más casos. Y también transmitir un mensaje que siempre les decimos: las muertes por dengue pueden y deben evitarse, acudiendo de manera oportuna a los establecimientos de salud en cuanto tengan los síntomas. Bueno, por otra parte, hay la alerta mundial lanzada por la OMS respecto de este virus aparecido en China, el coronavirus, aunque tiene un nombre técnico diferente ahora. ¿Se han tomado en el Perú todas las medidas necesarias para que en caso de que hubiese aquí algún infectado sepamos reaccionar de la manera más eficaz? Se han tomado desde un inicio, en cuando se tomó conocimiento de la existencia de esta epidemia en la ciudad de Wuhan, en China, y de todas las muertes que estaba cobrando, el Ministerio de Salud activó un protocolo de vigilancia epidemiológica y en coordinación con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud se lanzó la alerta epidemiológica mundial para controlar los probables casos que pudieran venir. Pero no solamente eso, nosotros nos hemos reunido ese mismo día con los otros sistemas de salud que tenemos acá en el país, que son ESalud, los sistemas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y los representantes de los privados para socializar un plan. Y hay un plan común. Hay un plan, hay un protocolo. Hay un protocolo. En el Consejo Nacional de Salud hemos difundido, socializado este plan, el plan que tenemos para control del coronavirus en caso que se presentara, y cuál es el plan de contingencia en el caso de que hubiera un solo caso. Hasta ahora, afortunadamente, en el Perú no tenemos caso de coronavirus, y si ustedes recuerdan, a través de los medios, que siempre agradecemos el apoyo valioso que tenemos con los medios de comunicación para generar información responsable y sobre todo información que ha sido muy valiosa, porque recordemos, cuando veíamos las noticias inicialmente había una especie de pánico, de zozobra y de incertidumbre. Sobre todo que no teníamos ni siquiera el código genético de ese virus que ha mutado. Muchas gracias por esa explicación inicial. Vamos a ir a una pausa, señora ministra, si me lo permite, y cuando regresemos queremos hablar sobre otros temas que son permanentes, como el de la anemia, el de la universalización de la salud, el presupuesto en consecuencia, y la calidad de los servicios tanto en los hospitales del Ministerio como en ESalud. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con la ministra de Salud, señora Elizabeth Inostroza. Pausa primero. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Gold y no es mi libro favorito, pero es el que tengo ahorita más presente, que es porque lo acabo de leer, de terminar. Se llama La pequeña comunista que no sonreía, que es de una autora francesa que se llama Lola Lafont, si no me equivoco, sí, y es un libro que trata sobre la vida de Nadia Comaneci, la famosa gimnasta rumana que ganó pues todas las medallas de oro a los 14 años, que obtuvo el primer 10 en las Olimpiadas en gimnasia. La autora ficciona muchos aspectos de su vida, ¿no? Y habla también sobre cómo la sociedad utiliza el cuerpo de la mujer y qué sé yo. Es una obra literaria bien bacán, bien fuerte, bien cruda, muy entretenida también y que te abre los ojos. Me gustó muchísimo. Esta semana en Cómo Somos los Peruanos.
Si pueden responder la pregunta, ¿somos guachafos los peruanos? No es guachafo celebrar la Navidad con un muñeco de nieve. Entender la idea de qué es guachafo, hablar de cultura chicha, me parece que es guachafo porque no existe ninguna cultura chicha. O sea, no todos los peruanos son guachafos, pero que existe la guachafería en nuestro país, definitivamente existe. Aquí en RPP Televisión. Hola, soy Walter Izaguirre y hoy quiero hablarles sobre gastar y ahorrar. Muchas personas piensan que ahorrar es muy aburrido, pero sin embargo gastar es muy divertido. ¿Quién podría decir que no? Quiero preguntarles también si es que se divierten mucho a la hora que tienen que pagar todo lo que han gastado. Lo importante para nosotros es romper el mito del ahorro. Las personas piensan que ahorrar es privarse de algo. Lo que tenemos que hacer es verlo de una forma diferente. Empiezas a ahorrar, vas a generar una inversión y después vas a poder divertirte sin tener que preocuparte cuánto tienes que pagar. Soy Walter Izaguirre, experto en finanzas personales. Estamos conversando con la ministra de Salud, doctora Elizabeth Nostroza. Nos ha dado respuestas a propósito del dengue en el Perú, del coronavirus a nivel mundial, y nos ha dicho que estamos preparados para el caso, felizmente que no ha sucedido, que pudiese haber alguien infectado con ese virus en nuestro país. Ahora bien, el tema de la anemia no es de un año u otro. Desde hace ya varios años ha venido aumentando y hemos alcanzado cifras vergonzosas. Sin embargo, las últimas encuestas han dado cuenta de una reducción a nivel nacional, es cierto que pequeña todavía, alrededor de 1%, pero hay algunos departamentos que la han logrado reducir en 8%. El más destacado de los departamentos es Pasco, pero no es el único. Hay que hablar de Amazonas, de San Martín, de Ica y de Lima. ¿Qué es lo que ha funcionado, señora ministra, y por qué los resultados de Pasco no se han generalizado en las 26 regiones de nuestro país? Muy bien. El tema de la anemia ha sido un tema que ha preocupado a la salud pública de siempre del Perú y de todas las regiones. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Durante muchos años habíamos mantenido la cifra estable. 5 años, 4 años, no bajaba, no, ni un punto. Este año hemos logrado bajar 3.4% de niños con anemia, el porcentaje de la cifra total. Pero ¿por qué es tan importante? Si uno lo ve estadísticamente, 3.4 parece muy poco, pero son 46.000 niños libres de anemia. 46.000 niños en esa edad tan sensible, en ese grupo que son de los 6 meses a los 36 meses que se trabaja, que van a tener una mayor oportunidad de desarrollo cerebral. Imagínense el impacto que esto tiene. ¿Qué es lo que ha permitido este progreso? Lo que ha permitido es que se han logrado consensuar. El trabajo de anemia se viene haciendo a través de varios años, no es que de un año a otro, y es importante mencionarlo. Es como que todas las estrategias que se han venido trabajando han dado una sinergia, que es lo que faltaba. Y han encontrado un norte. Y ese norte tiene que ver mucho con el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en tratar el problema como multisectorial. Ustedes deben saber que una preocupación del gobierno del presidente Vizcarra ha sido la anemia. Y no solamente lo habla el presidente, lo hablan los gobernadores regionales, lo hablan los alcaldes, tenemos indicadores y tenemos incentivos para el tema de la anemia. Entonces se está generando una conciencia social de la importancia
de luchar contra la anemia, lo que antes no teníamos de repente, y también se está transparentando, hay que ser justos dentro de esta política de transparencia, se está transparentando los resultados. Si bien es cierto, a veces los resultados no son buenos, pero la transparencia consiste en mostrar lo que se está haciendo. Años anteriores no se movía la aguja de la anemia, no se bajaban las cifras en los 2 años previos, hasta 3 años previos. Este año, con mucha satisfacción, mostramos y reconocemos el esfuerzo que se ha logrado gracias al apoyo también de las autoridades regionales y locales. Y además quiero reconocer a los actores comunitarios. Créanme que se ha logrado identificar a los niños y trabajar de casa en casa, llevando los suplementos, llevando las visitas domiciliarias, generando esa conciencia del cuidado para prevenir la anemia. Los esfuerzos aún no son suficientes. Para el presente año se tiene una meta más ambiciosa, en redoblar. ¿Cuál es la meta para el próximo año? Para este año tenemos la meta de duplicar el esfuerzo que hemos hecho y poder, ¿por qué no?, bajar 10 puntos en la anemia. 10 puntos a nivel nacional a fines del año 2020. Estamos trabajando con las estrategias y reforzando. Y yo creo que tenemos que trazarnos una... ¿Reforzando qué en concreto? Las visitas domiciliarias. Ahora estamos desarrollando un programa en el cual vamos a visitar domiciliariamente para dar los suplementos a los niños desde los 4 meses, los suplementos de fierro desde los 4 meses. ¿Qué pasa? Que a veces ha habido también un desconocimiento y también una falta de compromiso. El compromiso, como digo, es una responsabilidad compartida. ¿El compromiso de quién? De las autoridades en algunas zonas que ahora ya los vemos que están más comprometidos. Si ustedes ven, es una sana competencia. Hay varias regiones que han bajado más de 8 puntos. Y esta es una encuesta transparente, que no la hacemos nosotros. También muy importante generar un compromiso en las mamás. Las madres son las responsables de cuidar su salud para que cuando ellas estén durante la etapa de embarazo no tengan anemia, porque si ellas tienen anemia, no acuden a sus controles, no tenemos esa conciencia de cuidado de salud, los niños que nacen van a tener anemia. Eso, y también estamos trabajando... Gravísima. Es por eso que nosotros, usted lo sabe, el Grupo RPP se ha comprometido mucho con el tema de la salud en general y de la anemia en particular, porque estamos en contacto con la población y nos llaman y nos dicen y nos reclaman. Por eso es que tenemos esa entrevista con usted, para que usted conteste a la población peruana, que como usted sabe, en muchos casos está descontenta y que desconfía de que se estén haciendo todos los esfuerzos posibles. Este año se han hecho más de 28.000 visitas, más de 2 millones de visitas domiciliarias para bajar esas cifras a nivel nacional. Eso es lo que quiero también destacar. El Estado ha asignado recursos para poder lograr esas visitas y se ha trabajado, como le expliqué, en coordinación con autoridades regionales, locales y con los actores sociales, a quienes también debemos buena parte de este logro, y también con el compromiso de los ciudadanos, porque cada vez se va generando más conciencia de la importancia que tenemos todos en el cuidado de la salud. ¿Dónde ve usted, por ejemplo, que hay más conciencia entre los ciudadanos? Mire, visitamos Madre de Dios en diciembre para ver el brote que tuvimos también en diciembre, porque lo que estamos viendo ahorita, no ha empezado ahorita el aumento de casos, esto ya viene desde el año pasado, desde noviembre, porque Madre de Dios es una zona endémica de dengue. Y con mucha satisfacción visitamos un colegio y los niños representaban todo el ciclo de reproducción del mosquito y todas las estrategias, replicaban todas las estrategias de prevención. Entonces, una manera que generamos conciencia social de cuidado de enfermedad de manera multisectorial es a través de la educación en las escuelas. Enseñamos cómo podemos cuidarnos y también con la alimentación saludable, por ejemplo. Recuerden ustedes la política de los octógonos. Ahora también se va a trabajar, ya que va a iniciar el año escolar, el Ministerio de Salud va a verificar que en los kioscos de los colegios haya alimentación saludable y se esté cumpliendo. Justamente nos habla sobre el Ministerio de Salud. ¿Con qué recursos van a ustedes poder reforzar campañas, como ha dicho, iniciar campañas de control como en los kioscos escolares, fumigar, estar en contacto con todos los domicilios concernidos, si el presupuesto no ha aumentado de una manera correspondiente? Hay muchos reproches que se han hecho, usted lo sabe perfectamente, de que se ha incorporado 4 millones de personas más al CIS sin aumentar el presupuesto. ¿Cómo va a resolver usted? ¿Qué va a pedir usted cuando haya que presentar el nuevo presupuesto el mes de agosto próximo? Tenemos que ser bien claros que una de las políticas de la gestión actual que lidero a cargo del Ministerio de Salud es la optimización del uso de recursos.
Cuando hablamos de optimización del uso de los recursos y de transparentar lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de citas médicas, asignar recursos para contratación de personal de salud. Pero también tenemos que mostrar al ciudadano cuántas actividades de salud se producen, cuántas consultas produce ese médico, y el ciudadano tiene que conocer qué cosa oferta cada hospital o cada establecimiento de salud. Esa es la manera que de alguna manera generemos una corresponsabilidad. El Estado asigna tantos recursos para que puedan haber actividades de salud y esas actividades deben ser de conocimiento público. No tiene por qué estar de alguna manera enmascarada porque no se publica, claro no sí. Se sabe o no se transparenta. Claro. Ahora, otra cosa que quería de repente, Fernando, agregar es que generamos indicadores. Y muchas veces nosotros tenemos ya desde muchos años programas presupuestales para lucha para enfermedades metaxénicas, y hay programas presupuestales para anemia, o sea, ya hay una serie de programas que son partidas que se redireccionan las acciones que se venían haciendo. No todo se soluciona dando más recursos. Es un mensaje que quiero decir en actividades de salud. Personas más en el CIS, usted reconocerá. Vamos a tener más recursos económicos. Ustedes han escuchado también que va a haber 900 millones adicionales que se van a inyectar al CIS. Entonces, la optimización del uso de los recursos más una inyección adicional va a permitir mejorar. No va a cerrar totalmente las brechas, tenemos que ser muy realistas. Cuando hablamos de universalización de salud, es una prioridad que el gobierno da en este año para trabajar como un eje importante de agenda del gobierno, salud, y empezar a cerrar brechas. No quiere decir que todo al 100% se resuelve. Y es importante que nosotros sepamos, frecuentemente recibimos críticas como que se le pone el nombre a un año o se le asigna una voluntad de ayuda, inmediatamente debe cambiar y ya se está viendo lo que falta hace muchos años. Por ejemplo, medicamentos. Un avance que hay. Muy importante. Hay muchas quejas, como usted sabe, que no existen medicamentos, que el Estado los compra a través de una agencia central para garantizar precios justos y se piden en la farmacia de los hospitales públicos y no hay. Y no hay medicamentos. Hay que terminar de ir a las farmacias privadas que por azar se hallan en los alrededores de los hospitales. Así es. Ese es otro problema que tenemos dentro de la transparencia que debe haber en un sistema de salud público. Tenemos normas que hacen que un prescriptor debe prescribir lo que está en el Petitorio Nacional. O sea, no debe prescribir desde un establecimiento público lo que no tenemos en los petitorios. Y además es responsabilidad de cada director del hospital, que son unidades ejecutoras, de tener los medicamentos que requiere para tratar a los pacientes. Y eso es lo que estamos trabajando en la gestión actual. Trabajando coordinadamente a través del Viceministerio de Prestaciones con los directores de los hospitales para uno de los indicadores que tenemos de gestión es el abastecimiento de sus establecimientos de salud. Senares es el ente que ha venido comprando medicamentos y tenemos como parte de un decreto de urgencia los medicamentos genéricos. Ya se implementó el operador logístico, ya estamos por publicar próximamente también el reglamento y tenemos además que Senares en diciembre ya lanzó las compras corporativas. Recordemos que años anteriores se lanzaban recién en junio y ingresaban. Al juego de que esas compras corporativas están hechas con los criterios que usted ha definido, que no haya un solo medicamento esencial que los médicos de salud prescriben que no figure en esa lista y que no se hallará en la farmacia de los hospitales. A ver, hay parte para el primer nivel. Todo lo que el primer nivel, o sea, estamos hablando, los establecimientos de primer nivel está en Senares. Pero además cada hospital tiene un grupo de medicamentos, por ejemplo, los institutos, INEN. Tiene además una partida para medicamentos y tiene otros medicamentos que no compra Senares. Y eso es responsabilidad de cada director de velar por el abastecimiento. Estamos apoyando. Está encima eso es. Nosotros estamos, como se dice, uno de los pilares que tenemos, 4 cosas que estamos trabajando para mejorar la calidad son abastecimiento de medicamentos. O sea, y eso es gestión. Segundo pilar. Segundo pilar es el tema de recursos humanos de salud, contratar y también transparentar lo que está trabajando nuestros médicos, mostrar qué se está haciendo para que el ciudadano también pueda tener acceso. Recursos humanos. Tercer pilar. Cierre de brecha en infraestructura, que es importante a través por ejemplo, ATE. Ya se destrabó el hospital de ATE, ya está la consulta externa funcionando y se va a implementar hospitalización en la línea de tiempo. ¿El cuarto pilar? El cuarto es la satisfacción del usuario, que para nosotros es muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando retomemos queremos hablar sobre algunos temas que han quedado sugeridos en lo que usted dice. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con unos hospitales que no funcionan o recién construidos hay que cerrar? ¿Qué pasa con los genéricos?
no nos ha dicho todavía nada sobre eso, medicamentos más baratos y con la misma eficacia terapéutica que los otros. ¿Y qué pasa en el Perú con la salud mental? Porque si algo está poniendo en evidencia la crisis actual del feminicidio y de la criminalidad, es que tenemos un serio problema de salud mental. Sobre esos 3 temas al menos tendremos tiempo de conversar con la ministra de Salud, doctora Inostroza, después de la pausa. Las noticias más importantes del día y sus protagonistas. Una judicialización de la política y una politización de la justicia. Entonces, las fiscalías de lavado de activos, ¿no?, se entusiasmaron con el colaborador Barata, ¿no?, y fueron por donde Barata les dijo. Lo primero que entregó Barata y comenzó a dar información es sobre financiamientos de campaña. Eso no es delito en el Perú, pero vende. Creemos que el Perú necesita ahora armonía, paz, tranquilidad, convergencia de esfuerzos enormes para entender al otro y buscar puntos que permitan avanzar al país. Y el análisis de los expertos lo encuentra en ¿Quién tiene la razón? Con Omar Mariluz, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPP Televisión. Radio Oxígeno. El mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. Estos 2 alcaldes que me han antecedido jugaron con la camiseta de la corrupción y nosotros no nos ponemos esa camiseta. Podría ser un contubernio entre el señor Castañeda y el señor Íñigo. El municipio de Villa El Salvador podría haberse arrogado una obra que no le correspondía. Mi solidaridad con las personas que han perdido familiares o que han sufrido daños ahí. Eso no debió haber pasado jamás. Hemos estado acostumbrados a tener una ciudad, como te decía hace un momento, altamente informal. La cantidad de espacios públicos recuperados en Lima es muy importante en estos últimos meses. Pero la sensación de delincuencia es terrible, pues, alcalde. ¿Pero por qué? ¿Por qué es acaso una responsabilidad? Dime una cosa, te pregunto. Ajá. ¿Los serenos portan armas? Los que han entrado a estas lomas son traficantes y están armados. Ya. Entonces, para que nosotros podamos hacer una intervención adecuada, necesitamos el concurso de la policía. ¿Cuándo deberían recuperar lomas? Muy próximamente, porque el ministro Morán se ha comprometido conmigo. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre cuál es la correcta forma para establecer nuestras metas de ahorro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es, primero, saber para qué queremos ahorrar. Tienes que definir, ¿quieres ahorrar para comprarte una computadora? Lo segundo es, debes de identificar cuánto es lo que necesitas lograr, es decir, cuánto cuesta esa computadora.
El tercer punto es que tienes que establecer el tiempo que tú quieres lograr esa meta. Vamos a imaginarnos, quiero comprarme esa computadora en 10 meses. Y en la cuarta parte, nosotros vamos a calcular cuánto tendremos que ahorrar por mes para poder lograr esa meta. Para cerrar el ejemplo, quiero comprarme esa computadora en 10 meses y voy a ahorrar 150 soles mensuales para poder obtenerla en el tiempo que necesito. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Cuando cae la noche, nos preparamos para recibir a los protagonistas que han hecho noticia durante el día. De lunes a viernes, RPP Televisión tiene la mejor programación para mantenerte informado. A las 7, nada está dicho. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. A las 8, las claves del día. Bienvenidos a las claves del día, soy Tatiana Alemán. Y a las 9, ¿quién tiene la razón? Soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? RPP, Canal 10 y 710 en HD de Movistar TV. Confianza por todos los medios. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Son las 9:38, estamos entrevistando a la ministra de Salud, doctora y generala Inostroza, quien nos ha dicho respecto del tema presupuestal que hay un suplemento para el CIS de 900 millones de soles, pero además, porque hay 4 millones nuevos que se incorporan, pero además para ella lo importante es utilizar bien los recursos, mejorar la calidad del gasto. Nos ha hablado también sobre medicamentos en las farmacias de los hospitales públicos, no nos ha dicho todavía nada, y quisiéramos una palabra suya sobre eso, sobre los medicamentos genéricos, que cuestan mucho menos a los usuarios y que hay la sensación de que en algunos casos se sabotean en beneficio de medicamentos igualmente eficaces, pero más caros. Gracias, Fernando. Efectivamente, una de las políticas del gobierno, no puede haber una salud de calidad sin un acceso a medicamentos. Y no puede, la salud es un derecho. Y este derecho que tienen los peruanos de recibir medicamentos de calidad no puede ser vulnerado cuando ese medicamento sobrepasa la capacidad adquisitiva de un ciudadano que acude a un hospital público. Recordemos que los hospitales públicos va gente que no tiene de repente los recursos suficientes y también como es un derecho, van ciudadanos que también pueden pagar también una atención a un privado, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la medicina tiene que estar al alcance de los ciudadanos en cuanto a precio y calidad. El gobierno saca un decreto de urgencia para medicamentos genéricos que obliga a los establecimientos de salud a tener un listado mínimo de 31 medicamentos que son los de mayor rotación en una marcha blanca, que como ustedes están anunciando los medios, que siempre veo que están muy actualizados con esos temas, va a culminar en febrero, con la población, en marzo. Ante nosotros. Y créanme que ha generado muchos beneficios en los ciudadanos, en los peruanos. Hemos además reforzado esta política con las farmadiri, son farmacias que están en las direzas del norte, centro, sur, y se están implementando y estamos hablando con los gobiernos regionales para que todos sean estas farmacias de genéricos, que en donde no solamente haya 31, sino haya más número de medicamentos genéricos dentro de sus establecimientos de salud. Eso es importante. O sea, no es un tema que sale en competencia del privado, no es que lo voy a poner en el centro de la ciudad. Es para los pacientes que acuden a los establecimientos públicos y que por alguna razón requieren medicina y que debe ser medicamentos al alcance de ellos, porque esa es la protección del derecho a la salud que garantiza el Estado. Además, tenemos que también empezar a generar una cultura de cambio. A veces ha habido un poco de desconfianza con los medicamentos genéricos, creyendo que el precio va ligado a la calidad. El Ministerio de Salud tiene DIGEMIT. DIGEMIT es un órgano que se encarga de regular la calidad de los medicamentos genéricos que ingresan al país. Entonces es un control riguroso que se hace para que un medicamento pueda ser incluido dentro de un petitorio o pueda tener una licencia
para comercializarse en el país o también para comprarse a través de escenarios. No es cualquier medicamento que entra. Estamos trabajando mucho para generar esa cultura de cambio, de protección de la salud y también para que no haya la automedicación. Eso es algo que venimos trabajando desde la Farmadiris, donde además tenemos esas farmacias que estamos instalando de genéricos dentro de las direzas, que hay un químico farmacéutico que oriente al ciudadano, porque a veces el ciudadano recibe la receta y fue tan rápida la consulta que no entendió la letra del médico, no entendió cuántas veces debía tomarlo, ni de repente cómo tenía que tomar el medicamento, si en ayunas, antes, después, o si no, o si de repente tiene algún efecto adverso, ¿qué hace? Hasta la siguiente consulta, el siguiente mes, no sabe si suspender la medicación o qué hacer. Ese aporte lo brindan técnicamente las farmacias de medicamentos genéricos que tenemos en las direzas y que trabajan con químicos farmacéuticos que nos ayudan también a poder hacer un control y trazabilidad de cómo se están comportando las reacciones. Antes de que nos venza el tiempo, ustedes han respaldado mucho un teléfono día y noche de ayuda a los usuarios de los servicios de salud públicos, el 113. ¿Garantiza usted que toda consulta de quienes deban ir a los hospitales será absuelta vía telefónica? Así es. El 113 brinda información de los servicios que presta el Ministerio de Salud. Y en cuanto se toma conocimiento de algún caso de ayuda, que muchas veces agradecemos también a los medios de comunicación que transmiten y dan a conocer casos, porque la ciudad es grande, hay 18 hospitales, institutos, y muchas veces no se sabe, hay casos muy sensibles. En cuanto tomamos conocimiento, hay un equipo en el Ministerio de Salud, en la gestión, que se encarga de accionar los mecanismos para poder solucionar los problemas, porque tenemos que recordar que la salud no espera. Cuando alguien tiene un problema de salud, tenemos que atenderlo de inmediato, naturalmente, lo menos que puede esperar. Y iniciar las acciones administrativas o correctivas, pero la atención debe ser la solución inmediata para el problema de salud. Una última pregunta antes de ya dar por concluida la entrevista. Estamos viviendo una emergencia en Tacna, hay 3 personas fallecidas, algunos han debido ser hospitalizados, todo esto causado por lluvias e inundaciones en la ciudad. Ha llegado el ministro de Agricultura con un equipo en donde hay representantes de salud regional, el jefe de Defensa Civil también. ¿Está preparada Tacna, como las otras regiones del Perú, para recibir heridos, personas afectadas por desastres naturales de un minuto al otro? El ministro de Agricultura ha ido como representante del Ejecutivo. Recordemos que el presidente ha asignado a cada ministro una región para, en caso de contingencias y situaciones de emergencia, pueda asumir el control y la coordinación de todas las acciones para garantizar que sean atendidas las necesidades. En el tema de salud tenemos brigadistas en la región de Tacna que han sido capacitados y ya han enfrentado también otras situaciones similares, y tenemos en los hospitales una relación directa con la direza. Hasta el momento están en capacidad de atender, y de haber alguna otra necesidad que no pudieran cubrir, está un equipo del Ministerio de Salud de manera permanente allá para poder, si bien excede, activar el puente aéreo. Vamos a encontrarnos, como en otras regiones, con hospitales que no se usan, que están cerrados, que no están equipados. El caso más extremo es el de Cusco con el Hospital Lorena, ¿no? Al respecto, lo que viene, ayer estuve en Cusco y visité el Hospital Lorena, la obra del Hospital Lorena, que ya está... ¿Cuántos años lleva de retraso? Lleva varios años de retraso, y es un símbolo de cómo se hicieron mal las cosas y lo que encontramos heredamos de muchas gestiones, producto de la corrupción y de contratos y de situaciones que no se manejaron adecuadamente. Se ve perjudicada la ciudadanía, porque también estuve, antes de visitar Lorena, en el Hospital Regional del Cusco, y créanme, con bastante sensibilidad de ver que ha desbordado su capacidad de oferta, y mientras a los bolsillos de gente corrupta. Y mientras tenemos gente que requiere y es atendida de una manera, por más compromiso que haya el personal de salud, porque también pasé por todas las áreas para inclusive ver dónde iba a ser las áreas de aislamiento, vemos que hay hacinamiento. Y al visitar Lorena vimos una hermosa infraestructura, porque ya no está abandonada como antes, sino el gobierno regional y las autoridades, y en coordinación con el Ministerio de Salud, han implementado
porque ya hay que anunciar las buenas noticias, que anunciamos que ya se va a continuar la obra a través de una modalidad de gobierno a gobierno. ¿Cuándo se lanza? Esta semana debe estarse publicando el decreto supremo. Quedamos a la espera de la concretización de esa medida. Muchas gracias por su presencia, doctora Elizabeth Nostroza, ministra de Salud, por haber contestado todas las preguntas relativas a su sector, pero han quedado pendientes algunas, como el tema de la salud mental, pero será para una próxima invitación. Muchas gracias por su presencia. Que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre el triste caso de mujeres desaparecidas, como se ha puesto en evidencia por un crimen cometido contra joven en días pasados. Sol Siret. Hablaremos en qué está el Estado respecto de la lista de las desaparecidas en nuestro país. Para protegerlos llegó Fipronex G5, la solución que elimina garrapatas, pulgas, mosquitos y flebótomos. Además, previene las picaduras. Nuevo Fipronex G5, protegiendo relaciones duraderas. Es bien simple. El Perú tiene sabor. Nuestra familia y nuestra comida tienen sabor. Sabor de oro. Esos tus ojitos lindos. Nuestro barrio tiene sabor. Esos tus ojitos lindos hechizos. Nuestra música tiene sabor. Sabor de oro. Buena cintura, Colorado. ¿Ven? Abundan los momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos. Solo hay que mirar con atención. Y eso sí, acompañarlo siempre con sabor de oro. Ya. Hablando sirviendo. El Perú tiene sabor. Sabor de oro. La luz de tus ojos, lágrimas caerán. Bum, 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 bum. Radio Corazón me hace bum, 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 bum. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Bum, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Porque Radio Corazón es única como tú. Las noticias más importantes del día y sus protagonistas. Una judicialización de la política y una politización de la justicia. Entonces, las fiscalías de lavado de activos, ¿no?, se entusiasmaron con el colaborador Barata, ¿no?, y fueron por donde Barata les dijo. Lo primero que entregó Barata y comenzó a dar información es sobre financiamientos de campaña. Eso no es delito en el Perú, pero vende. Creemos que el Perú necesita ahora armonía, paz, tranquilidad, convergencia de esfuerzos enormes para entender al otro y buscar puntos que permitan avanzar al país. Y el análisis de los expertos lo encuentra en ¿Quién tiene la razón? Con Omar Mariluz, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPP Televisión. Radio Oxígeno. El mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. Estos dos alcaldes que me han antecedido jugaron con la camiseta de la corrupción y nosotros no nos ponemos esa camiseta. Podría ser un contubernio entre el señor Castañeda y el señor Íñigo. El municipio de Villa El Salvador podría haberse arrogado una obra que no le correspondía. Mi solidaridad con las personas que han perdido familiares o que han sufrido daños ahí. Eso no debió haber pasado jamás. Hemos estado acostumbrados a tener una ciudad, como te decía hace un momento, altamente informal. La cantidad de espacios públicos recuperados en Lima es muy importante en estos últimos meses. Pero la sensación de delincuencia es terrible, pues, alcalde. ¿Pero por qué? ¿Porque es acaso una responsabilidad?
Dime una cosa, te pregunto. ¿Los serenos portan armas? Los que han entrado a estas lomas son traficantes y están armados. Entonces, para que nosotros podamos hacer una intervención adecuada, necesitamos el concurso de la policía. ¿Cuándo deberían recuperar lomas? Muy próximamente, porque el ministro Morán se ha comprometido conmigo. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Esta semana hemos estado todos conmocionados por el hallazgo de los restos de una joven madre y de una, hay que decirlo, socióloga comprometida en la causa de la lucha contra la violencia que se ejerce contra mujeres en nuestro país. Estoy hablando de Sol Siret. Durante 3 años y medio estuvo como desaparecida, lo cual es un estatuto de lo más impreciso en nuestro Perú. Por eso queremos conversar con personas que se han visto motivadas desde hace años en la defensa de las mujeres, por una parte, y en el establecimiento de protocolos de acción para que no se pueda decir de nadie que está desaparecido, hallar a las personas que, entre comillas, desaparecen. En este caso, como sabemos, estaba más bien asesinada y, sin embargo, su asesinato dio lugar a un comportamiento indolente y negligente por parte de la policía y de varios fiscales. Hemos invitado por eso a la señora Elena Rebollar. Ella es responsable del tema mujer en la Defensoría del Pueblo. Junto a ella hemos invitado a la abogada Cintia Silva, que es abogada de la Asociación Feminista Demus, y una persona comprometida con este tema desde hace varios años, y a nuestra colega Ana Basso de RPP Web, que desde hace 4 años viene alertando a la sociedad y a las autoridades sobre la inexistencia de una lista, de un registro nacional de mujeres desaparecidas. Señora Rebollar, por favor, ¿qué balance debemos hacer sobre la situación que ha puesto en evidencia el caso de Sol Siret, que lamentablemente dista de ser el único en nuestro país? El avance, Fernando, es negativo, porque tenemos que empezar por reconocer que el Estado no tiene como una prioridad una política pública que pueda responder a la situación de la desaparición de personas en general y en particular a la desaparición de mujeres. Digo esto porque en septiembre del 2018 se dio un decreto legislativo, el 1428, donde se incluía la búsqueda de mujeres víctimas de violencia desaparecidas. Esta norma ha sido reglamentada el 23 de febrero del 2019, mañana cumple 1 año de reglamentación. Y ahí, por ejemplo, se establecía como una responsabilidad compartida del Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior para que se dé un protocolo que permita la búsqueda de mujeres desaparecidas y aquellas que tienen esa condición de mujeres víctimas de violencia, es decir, que previamente han sido víctimas de hostigamiento sexual, de violencia sexual, de otro tipo de actos violentos, puedan ser buscadas de manera inmediata como una responsabilidad del Estado. Lamentablemente, a pesar de que la Defensoría ha insistido con ambos ministerios durante el 2019, incluso señalando a la Policía Nacional de cuáles eran los parámetros que debían considerarse, a la fecha este protocolo no está aprobado. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esta inercia, de esta lentitud ante un tema, sin embargo, que está en las primeras páginas de los diarios y de los noticieros radiales todos los días? Ahí hay, como decía, una inacción severa del Estado y esto nos hace ver que no le damos la preponderancia a un problema tan grave. La Defensoría en mayo señaló que debía tener las directivas internas de la policía. Aprobaron una directiva interna, no el protocolo que debe unir al Ministerio de la Mujer con el Ministerio del Interior, y en olímpicamente dejaron fuera el tratamiento de las mujeres.
Luego nos comunicaron que estaba aprobado. Tocamos la puerta del Ministerio de la Mujer, porque es el ente rector en esta materia, y tenían que hacer el protocolo. La propuesta del protocolo está en el Ministerio del Interior, pero ambos tienen que aprobar 1 año del reglamento y tenían 60 días para eso. Eso demuestra que hay una responsabilidad y por Un eso... año en vez de 60 días. Señora Cintia Silva, hemos escuchado a Elena Rebollar, que es una funcionaria del Estado y que sin embargo habla con mucha libertad sobre los disfuncionamientos del Estado. Esperamos de usted que haga lo mismo, lo cual sin duda no será sorprendente porque Demos, que usted defiende, no suele hablar a media voz. De acuerdo. Como señala Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, tenemos pendientes graves que cobran vidas a diario en el Perú, ¿no? Tenemos entonces políticas públicas que están pendientes de aprobarse, pero además también tenemos una inacción concreta en la investigación de hechos que ya tienen características de crimen desde el inicio, ¿no? Y eso es algo ¿Acción por parte de la policía o de la fiscalía? En este caso o de ambos? de la policía, de la fiscalía, porque esto empezó, el caso de Solciret empezó como una búsqueda de una persona desaparecida y ahí hay una serie de procedimientos que hay que seguir para la búsqueda efectiva, para ubicarla. Los primeros momentos de la toma en conocimiento de la policía de este tipo de casos son decisivos para incluso evitar las muertes, ¿no? Esto lo ha dicho ya la Corte Interamericana en reiterada jurisprudencia. Caso, por ejemplo, Campo Algodonero en México, donde las mujeres desaparecían también a diario. Justamente se encontró una responsabilidad en la policía, porque lo que les decían era lo mismo que la policía le llegó a decir a la familia de Solciret, ¿no? El hecho de que ella se pueda haber ido, ¿no? por propia voluntad, que se pueda haber ido con otra persona, ¿no? Con una pareja, abandonando a sus hijos. Exactamente. Es una cosa verdaderamente que produce repulsión, que se quiera convertir a la víctima en una culpable. Ha abandonado a sus hijos, se habrá ido al norte, tiene... Y entonces, a partir de eso, yo no actúo como autoridad, como policía, ¿no? Y a partir de mis funciones, mis obligaciones, no actúo. Y dejo a esa mujer que está en riesgo a su suerte. Por lo que hay responsabilidad también, aparte de esta responsabilidad política, ¿no? Hay responsabilidad de funcionarios concretos que han conocido el caso desde el inicio. Esto, como digo, entonces, se convirtió en una investigación criminal con una serie de indicios que nos permitían seguir la línea. Incluso hubo noticias acerca de el acoso que el cuñado cometía contra Solciret, y eso desde los primeros meses. Nadie lo tomó en cuenta. Nadie investigó a este señor. En buena cuenta es porque en muchas comisarías e instituciones públicas no se escuchan a las mujeres. Se considera que ellas son las culpables de los problemas de los que son víctimas. Efectivamente, y allí tenemos un obstáculo pues que ya deja las investigaciones sin ningún tipo de posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la prueba fundamental de estos casos es el testimonio de las mujeres. Si nosotros no las escuchamos, no vamos a conocer el caso, no vamos a poder tener elementos para poder perseguir el crimen, ¿no? Efectivamente. Ana Basso, querida colega de